diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de diastele.tv y de la plataforma Zoom. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a salirnos de lo que es la Ciudad de México y el área metropolitana. Hay otras ciudades también muy importantes de nuestro país, realidades que también es muy interesante conocer de diferentes temas, y nos vamos a ir al norte de la República Mexicana. Pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? Miguel, me da muchísimo gusto saludarte aquí de nueva cuenta, como todos los jueves, en Si Yo Fuera Servidor Público. Y como tú bien mencionas, vamos a ir hasta el mero norte de la República Mexicana para platicar con Carlos Borruel, que es el titular de vivienda de allá del gobierno del estado, que sin duda pues tiene mucho de qué platicarnos de todo este proyecto, porque la vivienda, tú sabes que es como un bien imprescindible, básico para la sociedad y sobre todo para los chihuahuenses. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, un gusto saludarlos, Miguel, Ricardo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí como bien dicen, desde el norte de la República, cuando dicen arriba Chihuahua, pues que vean el mapa para que vean que es cierto, ¿eh? Es cierto, ¿verdad? Ahí es literal. Aquí ¿no? es literal, así es. Les guste o no, es literal. Así es. Oye, Carlos, pues que nos cuentes, porque yo recuerdo que cuando recién llega Javier Corral a ocupar la gubernatura del estado, tú llegas a ocupar la dirección general de COESBI, se llama COESBI, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, llegas y de repente pues llegas así como que a ver cómo está la casa y encuentras algunas irregularidades, desvío de recursos, hay algunos malos manejos. Recuérdanos cómo estuvo esa etapa. Miren, se los pongo primero muy gráficamente. Yo platico que cuando llegué a entregarme, que me entregan la COESBI, vi un lápiz tirado en el piso y lo pisé con la esperanza de que no se lo llevaran porque la dejaron sin nada la Comisión de Vivienda. Y les pongo ejemplos. Se robaron todas las reservas territoriales. Presenté incluso 2 denuncias de las cuales se giraron órdenes de aprehensión contra el exgobernador César Duarte, porque un ejemplo, un predio de 190 hectáreas, se venden abonos, se vende en 99 millones de pesos y resulta que ese predio costaba más de 1,000 millones de pesos. Llega también el 15 de octubre, la primera quincena para pagar, no había dinero para pagar. Los 99 millones de pesos que incluso se pagaron por ese predio de más de 1,000, pues tampoco estaban en caja. Nunca supimos dónde quedaron. Una deuda de más de 600 millones de pesos, que ahorita ya bajamos a 320 millones de pesos, pero racionalmente no había manera de cómo hacer que esa Comisión de Vivienda, que en los últimos 6 años había tenido en promedio 30 viviendas construidas por todo el estado, decían, bueno, pues cómo se le puede hacer para volver a retomar la dinámica de hacer vivienda para la gente más pobre. COESBI construye para las personas que no tienen crédito en Infonavit, que no tienen acceso a la banca comercial, y que además ganan entre 1 y 5 salarios mínimos, que no tienen incluso un empleo formal, que trabajan, por ejemplo, una señora como estilista, que vende algún producto en alguna tiendita o con los vecinos, con el bolero, con el carrocero, con el albañil. Les hacemos un estudio socioeconómico y con que nos demuestren que ganan entre 1 y 5 salarios mínimos, con eso los hacemos sujetos de vivienda. ¿Qué fue lo primero que hicimos, Ricardo, Miguel? Recuperamos, sí, algunos de los bienes. Por ejemplo, un predio que se vendió en 14 millones, a la semana que entramos lo recuperamos y ese predio en lugar de 14 millones costaba 140 millones de pesos. Un empresario aquí en Chihuahua, el exgobernador César Duarte, le dejó un contrato de 54 viviendas
por el que este empresario pagaba 600 pesos por vivienda al mes. Y en cada vivienda metía 4 empleados de maquiladora y además lo vendía como un concepto de servicio para evitar la rotación. Cobraba millones de dólares y a nosotros nos pagaba 600 pesos por vivienda, es decir, una renta de 34,000 pesos al mes, una verdadera burla. ¿Qué negocio además? No, pues muy buen negocio para los que de cuando estaba Duarte le aplaudían y cuando se fue Duarte pedían que lo metieran a la cárcel, siendo que ellos eran cómplices y avalaron este tipo de pillerías, recuperando algunos bienes, haciendo gestión en México con el gobierno federal, haciendo programas de coinversión con municipios y con la sociedad civil. Y yo les puedo platicar que ahorita en este momento ya hemos construido más de 3,000 viviendas nuevas. Tenemos vivienda prácticamente en todo el estado. En los últimos 6-7 meses construimos 2,480 viviendas, la gran mayoría para familias indígenas en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, para mestizos, para personas pues de muy escasos recursos que jamás en su vida se imaginaban contar con alguna vivienda y hoy tienen vivienda con materiales térmicos. Un adobe que hemos desarrollado en base a una adobera, es una tecnología que copiamos de Santa Fe, Nuevo México. Es un adobe del tamaño de un ladrillo, lo compactamos a más de 3,000 libras y queda, para los que saben en términos técnicos, con un factor R17, que significa que si calientas o enfrías una vivienda, tarda hasta 17 horas en desaparecer pues ese calor o ese enfriamiento de la casa. Eso permite que las familias ahorren agua, luz, gas y que estemos cuidando también el medio ambiente. Esto lo hemos llevado a infinidad de municipios, alrededor de 40 municipios del estado, y prácticamente los 67 traemos un programa de ampliación de vivienda, casi 5,000 viviendas que hemos ampliado, que se oye muy sencillo, porque cuando vas a una comunidad y te topas una señora de 75 años que te dice que es la primera vez que se baña dentro de un cuarto de 4 paredes con una regadera y un techo, pues te conmueve porque todavía conserva afuera, en el exterior de su vivienda, una tina con una jarra con la que se bañaban durante 75 años. Cuando le cambian una cocina, pues la casa, verdaderamente les cambias la vida. Oye, a ver, cuéntanos un poquito más en cuanto, digo, para que nos adentremos al estado. ¿Cuáles son los municipios que tú consideras que son más vulnerables en este sentido? Es decir, que no cuentan con suficientes viviendas y que seguramente hay muchas historias como la que nos acabas de compartir. Pero te pondría en primer lugar Ciudad Juárez, porque aunque es primer lugar en desarrollo industrial, tiene un 40% de personas en pobreza extrema y pobreza. Pero luego te vas a la sierra, que es donde se nota más. Y te voy a contar que ayer estaba en Guadalupe Calvo. Fui a una comunidad que se llama Mesa de la Palma. Guadalupe Calvo, y gente de Chihuahua ni siquiera conoce ese dato, está a 8 horas de la capital. Y Mesa de la Palma está todavía a 8 horas de la cabecera de Guadalupe Calvo. Y si la gente se va caminando, como lo hacen, porque son tarahumaras, son familias indígenas, duran 2 días en llegar de la comunidad a donde hay algún servicio, alguna clínica, etcétera. De hecho, me tocó encontrar ayer la historia muy lamentable, muy triste, de una mujer tarahumara que estaba en labor de parto. Fueron por ella en un vehículo a otra comunidad que estaba a otras 3 horas y el bebé desafortunadamente murió. Y esas localidades tan abandonadas, tan fuera pues de la civilización, donde no hay internet, no hay una tiendita, no hay un banco, no hay teléfono, no hay ningún servicio. Ahí el dinero de nada te sirve. Y sin embargo, hasta allá, de la mano de los presidentes municipales, hemos llegado a construir vivienda, les reitero, con materiales térmicos. Ojalá les voy a compartir imágenes que ojalá el público que nos está viendo puedan verlas, cómo hacen viviendas con una serie de troncos sin techo, donde la puerta es una cobija, o bien con puras piedras, su altura de unos 50 nada más, 1,30 de altura, y digo, en las condiciones más infames que se puedan imaginar. Bueno, con esos programas de vivienda estamos llegando a las grandes ciudades, pero también a las comunidades más alejadas que se puedan encontrar, pues yo quiero pensar que en la República Mexicana. Por ejemplo, Carlos, en esa región que tú mencionas, ¿cuánta gente se ha beneficiado con este programa de vivienda que tú encabezas? Bueno, fíjate, eso es la maravilla porque lo estamos viendo al revés.
Yo puedo decir, yo voy a hacer aquí 300 viviendas o 1000 viviendas en la ciudad de Chihuahua, donde toda la comunidad está compactada. No, por ejemplo, en Guadalupe y Calvo estamos construyendo 1000 viviendas, pero unas poquitas en la cabecera y la gran mayoría en comunidades que están a 3 horas, a 5 horas, a 8 horas de la cabecera, pero si te hacen vehículo y que están a 2 o 3 días. Si la gente, como lo hace normalmente, se va caminando hasta la cabecera municipal. Entonces, llegamos, por ejemplo, a la Mesa La Palma, allá había 15 familias, pero son 15 familias que están aisladas de la civilización. Y estamos atendiendo no nada más la cantidad, porque si esto del gobierno, y para eso vale la pena ser funcionario público, si lo vemos en cantidad, pues yo digo, hice 1000 viviendas aquí en la colonia, donde hay 10,000 familias. No, nos fuimos y nos hemos ido a lo más recóndito, a los lugares que rara vez llega la mano del hombre blanco, del chavochi, como se dice en Rarámuri, donde no hay ninguna presencia de nadie. Hemos ido y para llevar el ladrillo, el cemento, los materiales, todos los insumos, verdaderamente es toda una hazaña. Entonces, esas 1000 viviendas, ahí en Guadalupe y Calvo, están dispersas en un territorio que seguramente nos permitiría llegar desde la capital del estado, estoy hablando en horas, hasta la Ciudad de México. Oye, me queda claro que hay una muy buena coordinación también con el gobernador del estado, porque si no, de lo contrario, pues no se darían estos primeros frutos. Pero te hago el comentario por lo siguiente. ¿Cómo está la relación con el gobierno federal, con Infonavit? Porque finalmente, bueno, el cambio que tuvimos hace 2 años en nuestro país, bueno, pues está influyendo en todos los sectores y nos gustaría que nos compartieras en ese sentido, en el sector vivienda, ¿qué tanto les ha ayudado o les ha perjudicado, si hay una buena o mala relación con la Cuarta Transformación? Estimado Carlos, antes de que contestes esta pregunta que me parece muy interesante, vamos a tener que ir a un corte comercial y vamos al corte. Respondes puntualmente esta pregunta que está sumamente interesante. Regresamos, no se vayan. Hola, yo soy Yulima Cardona y nos veremos a partir del 9 de julio todos los jueves a las 11 de la mañana por aztele.tv. Mamá 360 es un espacio creado para ti, porque sabemos que la paternidad no es sencilla, pero es algo increíble. Te esperamos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Bueno, pues nos quedamos ahí con la incógnita, Ricardo, a ver qué nos contesta Carlos en cuanto a la relación que ya tienen desde hace 2 años todos los estados de la República Mexicana con el centro, como el interior de la República, es decir, de los estados hacia la Ciudad de México, es decir, donde está el gobierno federal asentado, se dice es hacia el centro. ¿Cómo es su relación hacia el centro, es decir, con el gobierno de la Cuarta Transformación, con este organismo tan importante desde hace muchos años, con sus pros, sus contras, sus aciertos, sus errores, con todo lo que tiene, con toda su historia el Infonavit? A ver, cuéntanos un poco si les ha ido bien o mal o cómo están las cosas. Fíjate que es una excelente relación. Mucha gente esperaría que yo dijera todo lo contrario, por ser partidos en el gobierno de un distinto signo partidista. Yo les quiero decir que el año pasado hicimos un convenio con Infonavit, rehabilitamos 500 viviendas en Ciudad Juárez, donde es la ciudad con más vivienda abandonada en toda la República. Y una vivienda abandonada implica que haya picaderos, que haya narcolaboratorios, que aumenten la drogadicción, la delincuencia en lo general y que se reduzca terriblemente la calidad de vida. Firmamos ese convenio con Infonavit, rehabilitamos las 500 viviendas, pero también el entorno. Y el entorno implicó reforzar el parque, ponerle juegos, ponerle postería nueva, lámparas LEDs, celdas solares, un centro comunitario donde damos infinidad de cursos para niños, para jóvenes, para adultos, para hombres y mujeres. Los capacitamos en oficios, en cursos de autogestión para que sepan con qué autoridad del gobierno puede ir a hacer alguna gestoría o reclamo. Los capacitamos contra la violencia intrafamiliar, cursos de prevención de adicciones. Y lo más importante, creo, reiterando, en materia pues de que aprendan algún oficio que les permita pues, conseguir algún dinero para sus hogares.
pusimos una caseta de policía y la inseguridad ha bajado ostensiblemente, y lo que era la percepción de inseguridad, que era de un 30%, ahorita está en un 6%. Y luego algo, curiosamente, porque son fraccionamientos de Infonavit, como están a 32, 35 kilómetros del centro de la ciudad, pues ahí no hay telefonía de ninguna compañía, ni la de base que hay en los domicilios, ni siquiera la telefonía celular. Bueno, en un programa que trae el gobernador Javier Corral, de internet gratis para todo el estado, jalamos una línea durante 8 kilómetros hacia ese sector. Y en lugar de beneficiar a 500 familias, que son el número de viviendas que rehabilitamos, beneficiamos a 16,000 familias. Le pusimos internet gratuito, lo metimos a las escuelas, a los espacios públicos, y aún más con la potencia de la señal, pues entra también a muchas de las viviendas que están dentro del sector. Esta experiencia de rehabilitación del entorno urbano, donde además acercamos transporte, salud, empleo, fuentes de empleo a través de maquiladoras, pues valió para que el 6 de julio Infonavit organizara un foro a nivel nacional y ponga como ejemplo lo que es el estado de Chihuahua en materia de recuperación de vivienda y en materia de rehabilitación del entorno urbano. Y estamos hablando que en los siguientes días o semanas nos van a dar otras 2,000 viviendas, que yo se las pago a cierto valor, pero yo rehabilito y con cierta utilidad que yo obtengo de esa rehabilitación, lo reinvierto en servicios, lo reinvierto en infraestructura, y eso ha permitido hacer un ciclo donde con una intervención económica, con una intervención social, logramos la permanencia de la población, de las familias, en esos fraccionamientos, que como en el caso de Ciudad Juárez, ese fraccionamiento lo entregamos hace un año, sigue sin grafiti, sigue limpio, hay una participación comunitaria muy intensa, y bueno, esto se da gracias a una estrecha y una amplia y muy generosa colaboración que tenemos con Infonavit, además de otras instancias federales. Bueno, Carlos, yo te quiero preguntar acerca de esos planes de financiamiento. ¿Cómo un bolero, una estilista, un peluquero, cómo pueden hacerse de una vivienda? ¿Cuáles son esos planes de financiamiento? ¿A cuántos años tienen que pagar la casa? ¿Es a fondo perdido? Platícanos de la parte económica, financiera, de cómo pueden pagar su casa. Bueno, pues les platico, son 2 esquemas en los que estamos trabajando. En la zona serrana, donde sí hay pobreza extrema, allí entre municipio y estado y sociedad civil, aportamos materiales y aportamos parte de la mano de obra. El beneficiario aporta la mano de obra también, la complementa. Y la vivienda se les entrega prácticamente sin costo alguno, nada más con la excepción de que sean parte pues de la gente que colabora en la vivienda, y por ahí también les vamos a compartir videos donde van a ver cientos de jóvenes mujeres trabajando en su vivienda. Y tenemos otro esquema que lo hemos metido en ciudades medias, donde conseguimos subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda, aportación del municipio, financiamos una parte al beneficiario y lo demás lo pone la Comisión Estatal de Vivienda. En este tipo de viviendas, y les pongo el ejemplo del fraccionamiento La Fortuna, en la ciudad de Parral, a 180 kilómetros aquí de la capital. Allí hicimos un fraccionamiento a 10 minutos del centro de la ciudad, porque lo que queremos es romper esa inercia de la dispersión que le ha causado mucho daño a las ciudades en materia de competitividad, de seguridad, de empleo y de todo tipo. Hicimos un fraccionamiento ecológico, todas las casas son con material térmico, cableado subterráneo, pavimento de concreto, un fraccionamiento de primera. De las 180 viviendas, 152 las entregamos a madres solas, 11 más a personas con discapacidad y el resto a familias en condición de pobreza, al igual que las primeras. Nos dieron un enganche de 13,700 pesos y nada más durante 7 años nos van a dar tan solo 1,650 pesos mensuales. Y todavía en un esquema financiero que CONAVI nos dijo que lo iba a retomar para aplicarlo en otros estados de la República, en un esquema financiero, en los 1,650 pesos va incluido un seguro de 100 pesos. Si el beneficiario, que ojalá y no sea así,
pero si un beneficiario lamentablemente llega a fallecer, la deuda se extingue y entonces pasa la casa automáticamente a propiedad del heredero. Entonces estamos cuidando todo el aspecto social, no estamos viendo la oportunidad de que sea un programa recaudatorio, sino simple y sencillamente garantizar algo de lo que se hablaba al principio, que la vivienda es un derecho universal y que en el discurso de todos los gobernantes, desde las Naciones Unidas, pasando por el presidente de la República, los gobernadores y presidentes municipales, siempre hablan de la vivienda como algo prioritario, pero que en este gobierno, con el gobernador Javier Corral, lo hemos hecho una realidad. La hemos hecho y que ayuda finalmente, ¿no? Perdona, a lo que es la reconstrucción del tejido social y coincide con lo que mencionas, ¿no? Que es la baja de los índices de delincuencia. Perfectamente, Miguel. Claro que le abonamos al tejido social. Fíjate, en todos estos fraccionamientos de abandonados o en las orillas de las ciudades, encontramos, decíamos, violencia, drogadicción y lamentablemente muchas madres adolescentes, 15, 16 años, ya embarazadas o ya con hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se requiere una intervención social, no nada más volver a ponerle cemento y yeso a la vivienda, sino una intervención social. Y ahí hemos hecho alianzas con fundaciones y las fundaciones llegan y nos ayudan con este tipo de pláticas para hacer conciencia del embarazo a temprana edad, para hacer también conciencia sobre el tema tan peligroso de las drogas, para rescatar los espacios públicos, unas que están iluminados, que tienen internet al aire libre y sin costo alguno, y eso ha permitido que la gente buena salga nuevamente a la calle y la gente mala se vaya buscando otros espacios. Y claro, fundamental lo que comentas, Miguel, le invertimos todo lo necesario en el restablecimiento, en la fortaleza de ese tejido social que finalmente es lo que viene a causar tanto problema, pero donde también la autoridad abona porque los alejas a 35, 40 kilómetros del centro de la ciudad. Claro. No hay transporte, no hay servicio, nadie les hace caso, no hay seguridad pública, pues se vuelven tierras, pues, donde gobierna pues, la ley del más fuerte. Así es. Oye, y retomando el tema que comentaba Miguel de la delincuencia, yo quiero retomar el tema de la delincuencia organizada y de estos hombres de cuello blanco. Hablabas de que hay unas denuncias penales en contra del exgobernador y algunos funcionarios ante las irregularidades que tú detectaste cuando llegaste a ocupar esta dependencia, esta oficina. ¿Qué ha pasado? Porque tengo entendido que César Duarte sigue muy campante allá en Texas, ¿no? Y nadie le hace nada. ¿Qué pasa con la... Corretero espiritual? ¿O de qué privilegios goza? Hay algunos funcionarios de la administración de César Duarte que en base a las denuncias ingresaron a la cárcel. Están sentenciados ya incluso como culpables y estamos peleando por la reparación del daño. En el caso de César Duarte, estas denuncias se han convertido ya en órdenes de aprehensión y son las órdenes de aprehensión más en firme que existen para pedir la extradición del exgobernador, porque son de los pocos expedientes donde él atraviesa su firma y otros expedientes hay donde alguien más lo denuncia y recibió instrucciones para cometer algún delito o algún desvío de recursos. En el caso de la Comisión de Vivienda, tenemos 2 expedientes donde se robaron alrededor de 360 hectáreas que valían casi 3,000 millones de pesos, que en su conjunto en los 2 predios, ahorita hablábamos de uno, en los 2 predios se vendieron en 150 millones de pesos, cuando el valor era de 3,000 millones de pesos. Entonces, bueno, esas denuncias siguen, ha habido problemas en la extradición, confiamos que el gobierno federal nos apoye ante el gobierno de Washington y que próximamente, aunque ha sido muy tardado, ya casi 4 años, a 4 años de distancia, finalmente el exgobernador pueda venir a saludar nuevamente a los chihuahuenses, pero con un traje del penal y atrás de unas barras de metal. Pues sí, porque digo, mucho se ha hablado acerca de las irregularidades, no solamente en el tema de viviendas. Yo supongo que en otros rubros el gobernador ha cometido o solapó, permitió que se cometieran y hasta la fecha no hemos visto nada, ¿no? Yo entiendo que en el sexenio de Peña Nieto, pues como que se tardó un poco la justicia, ¿no? Se le protegió. Se le protegió. ¿Tú confías que en esta administración haya más firmeza? Sí, se está retomando, se están corrigiendo algunos errores y se está insistiendo ante el gobierno de Estados Unidos que acelere el trámite de extradición. Y bien dice Ricardo que al exgobernador Duarte,
con el que lamentablemente me tocó competir. Y lamentablemente no lo digo porque haya perdido, sino porque le ha ido muy mal a los chihuahuenses. Nos dejó una deuda de casi 50,000 millones de pesos, emulando a Moreira de Coahuila. De Coahuila. Hasta las vaquillas del Palacio de Gobierno. Y además de, bueno, pues de un patrimonio enorme en cuestión de medicinas, de tierras, de reservas territoriales. Y yo creo que es muy justo resarcir el daño patrimonial que se le hizo a los chihuahuenses y traerlo aquí al Estado. Y creo que la federación... Es muy importante lo que estás mencionando, Carlos, por lo siguiente. Después de todo el daño que hizo Duarte al Estado, me imagino que, bueno, tú ya lo acabas de comentar, bueno, les entregó una administración hecha a pedazos. Con lo que llevan actualmente en la administración del gobernador Javier Corral, ¿les va a alcanzar el tiempo para que el chihuahuense de a pie pueda haber un cambio en su casa, pueda haber un cambio en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en todos lados? Mira, para resarcir el daño de una deuda que está proyectada a 45 años para pagarse. Wow. Y una deuda que llega a los 50,000 millones de pesos. Es muy poco tiempo, 5 años, porque es el periodo de gobierno que tocó ahora para resarcir todo el daño. Sin embargo, se están sentando las bases para el saneamiento de las finanzas. Se está dando una cultura de la legalidad, donde comentábamos que los de antes pues, están sufriendo las consecuencias y los de ahora, en base a esa aplicación de la ley con mano dura, pues también se va a pensar 2 veces antes de meter la mano en el cajón. Y entonces una experiencia para los que fueron, una experiencia para los que estamos y una experiencia para los que vienen. De que el dinero es de la comunidad, es del ciudadano y se tiene que respetar y se tiene que usar bien, con eficiencia, con honestidad. Y lo que hemos hecho en la Comisión Estatal de Vivienda, Miguel, pues hemos tenido en los primeros 3 años, 0 pesos de presupuesto de inversión. Y en este año, alrededor de 80 millones. Cuando teníamos 0 pesos, hacíamos cerca de 600, 800 viviendas por año. Este año nos dieron 80 millones de pesos de presupuesto por instrucción del gobernador. Y yo le prometí al gobernador que con esos 80 millones íbamos a hacer alrededor de 800 millones en obra pública. Y en este momento ya tenemos estos 800 a 900 millones en obra pública. Esto significa que sin recurso se tiene que hacer algo, o mucho, y con recursos se tiene que multiplicar el dinero y se tiene que multiplicar los beneficios y hacer ya de una manera distinta la administración pública, salir a la calle, ensuciarse el zapato y no nada más estar viendo estadísticas. Sin duda, este es un tema muy interesante que vamos a abordar después del corte comercial. Estamos platicando con Carlos Borruel, que es el titular de vivienda del gobierno del estado de Chihuahua. Esto es Si yo fuera servidor público. Regresamos, no se vayan, por favor. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Bueno, amigos, regresamos, ya estamos aquí en Si yo fuera servidor público y estamos conversando con Carlos Borruel, que es el titular de la COESBI, que es el organismo dedicado a la vivienda en el estado de Chihuahua. Y yo le quiero preguntar a Carlos, ¿cómo es posible que inicias esta gestión al frente de esta oficina con un presupuesto de 0 pesos? Entonces, ¿cómo le hiciste para
pues poder construir vivienda, poder ayudar a la gente que más lo necesita en este tema? Pues mira, en la formación personal que he tenido toda la vida, pues yo vengo desde muy abajo y de una u otra manera, en base al esfuerzo, al trabajo y al tesón, pues me ha permitido salir poco a poco adelante. En la presidencia municipal de Chihuahua me tocó la crisis del 2008, que cuando empezó la pandemia se comparaba a la crisis de la pandemia que detonó crisis económica, se compara al 2008. Y sin embargo, a pesar de que el promedio de obra pública por año en la capital era de 400 millones de pesos, yo la dejé en 1.100 millones de pesos año con año. Pavimentamos una calle por día, hicimos cosas maravillosas y todo fue por una capacidad de gestión. Cuando fui a tocar las puertas de todas y cada una de las secretarías o direcciones, organismos descentralizados de la federación, el equipo que tenía aquí en Chihuahua me decían: ¿a qué vas? Ni te van a hacer caso y ni te van a abrir la puerta. Fui, toqué todas las puertas, unas se me abrieron antes de tocar y las demás igual me recibieron y traje infinidad de recursos públicos aquí para el municipio. Me tocó gobernar con un gobernador priista y sin embargo logramos también pues que por cada peso que hacíamos de obra pública, el gobierno del estado, a pesar de que lo encabezaba un priista, en ese entonces el gobernador Reyes Baeza, a cada peso del municipio el estado le ponía un peso. Luego me iba con la sociedad civil y a cada peso que yo ponía, a cada peso que ponía el estado, los 5 pesos que me ponía la federación, la sociedad civil le ponía otro peso o 2 pesos. Y por eso fue una administración hasta la fecha la más exitosa, porque si nosotros llegamos a 1.100 millones de pesos, de a 10 años, 13 años de distancia, el promedio de inversión en obra pública en la capital sigue siendo de 400 millones de pesos. ¿Qué hicimos en la Comisión de Vivienda? En lugar de sentarnos a lamentar o a llorar, pues nos fuimos a tocar puertas y nos fuimos con los presidentes municipales, nos fuimos con organismos de la sociedad civil y nos fuimos y logramos recursos de FOBISTE, de Infonavit, de Ceratu, de CONAVI, de FONAPO y cuanto institución hemos ido a tocar. Nos tocó la parte final del gobierno de Peña Nieto, obtuvimos recursos. Y ahora que entró el gobierno del presidente López Obrador, nos ha tocado lo mismo. Y la experiencia es que cuando tienes proyectos, cuando tienes conocimiento, pero sobre todo cuando le pones pasión, te enteras que el tema de ser funcionario público no radica nada más en la capacidad. Yo digo que esencialmente, porque el conocimiento lo adquieres con la experiencia, esencialmente radica en que tengas pasión por servir a los demás. Pasión por decir: ahí hay una persona que a diferencia mía no tiene vivienda, no tiene para el camión, no tiene servicio de alumbrado público, no tiene electricidad dentro de su hogar. Que sean temas que te duelan como personas, que sean temas que te pongas en los zapatos de ellos y créeme que no hay obstáculo, no habrá adversidad, no habrá problemática que no se pueda resolver si al conocimiento y la capacidad le agregas la pasión y la emoción. Claro que eso se traduce en resultados y en llevar beneficios hasta la puerta de la casa de cada una de las familias. Oye, Carlos, ¿cómo le has hecho y cómo le ha hecho el gobierno de Chihuahua actualmente para que la sociedad civil organizada los escuche, pueda tener confianza? Y lo menciono no solamente, digo, por el gobierno de Acción Nacional que está en este momento en Chihuahua, sino de manera general, porque, bueno, sabemos y por experiencias, sobre todo malas, que ha tenido con todos los partidos políticos, la sociedad civil, el chihuahuense de a pie, pues es lógico que se pierda la confianza. ¿Cómo le han hecho para ganarse esa confianza que, yo digo que no es fácil ganársela? No, es muy difícil y más por la etiqueta que tienen los partidos políticos. Los políticos, por un lado, y los funcionarios públicos, que nada más llegamos a enriquecernos, que no trabajamos, que no hacemos nada. ¿Por cuál ha sido la diferencia de este gobierno? Que el gobernador Jair Corral ha hecho un ataque frontal a la corrupción. Ha metido a la cárcel a más de 30 funcionarios públicos que eran secretarios de primer o segundo nivel y ha recuperado muchísimos bienes también en favor de los chihuahuenses. Y luego hizo una política de austeridad, donde les pongo el ejemplo: el anterior director de la Comisión Estatal de Vivienda ganaba 158,000 pesos. Un servidor al entrar
se bajó el sueldo de 158,000 pesos a 70,000 pesos. Y hoy que empezó la pandemia, nos pidieron que nos rebajáramos el sueldo otra vez otro 50%. Ya espero que sea el último, porque si no, al rato vamos a terminar pagando por, Pues sí, por trabajar, imagínate. Sin embargo, este tipo de mensajes a la comunidad es lo que despierta la confianza. Es lo que permite que cuando uno llega y toca a la puerta de constructores, de fundaciones, de diferentes organismos de la sociedad civil, el ciudadano confía y entiende que ese dinero se va a utilizar bien, se va a multiplicar, y ha sido una manera como el gobierno de Javier Corral, con toda la adversidad, ha ido caminando poco a poco y en muy buen rumbo y con muy buenos resultados. Qué bueno que mencionas el tema del entendimiento con el sector empresarial, porque tú sabes que es básico tener una buena relación con el empresariado, que son los que generan empleos, que son los que generan riqueza, que son con los que puedes coadyuvar y llegar a buenos acuerdos, sobre todo en el tema de vivienda, que son indispensables para que puedas concretar varios proyectos, ¿no es así? Totalmente, y eso lo hemos cuidado mucho. El tema de la vivienda se reactiva alrededor de 66 ramas de la economía. Lo que hemos hecho en la Comisión de Vivienda, hoy que empezó, por ejemplo, la pandemia, en lugar de nosotros licitar los materiales, lo que hemos hecho es decirle al presidente municipal: usted compre los materiales de las ferreterías de su localidad para que la derrama económica vaya directamente a su población. Les damos un dinero para mano de obra y ese recurso se invierte ahí con habitantes de la región. Y eso ha permitido precisamente fortalecer la economía en municipios donde muchas veces la esperanza de un empleo radica en ser empleado del gobierno municipal o de la representación estatal. En este caso, bueno, nosotros hemos hecho que el dinero se invierta en la comunidad. E hicimos un tema más en un programa que está un tanto desprestigiado, que luego la gente se burla de él, pero que sí es muy útil. Y a lo mejor alguien me regaña por lo que voy a decir, pero aprovechamos el programa de jóvenes construyendo el futuro. Y entonces a cada alcaldía les dijimos: ustedes contraten los jóvenes que quieran. Aquí estamos, por ejemplo, 20 alcaldes. En una primera reunión de más de 50 que tuvimos, hay 20 alcaldes. Si cada uno contrata 50 jóvenes, el gobierno federal les va a dar 3,600 pesos. Entre municipio y estado le completamos 5,000 y lo metemos a construir vivienda, la de ellos y la del resto de la población. Pero si multiplicamos esos 5,000 pesos por los 1,000 jóvenes, estamos hablando de 72 millones de pesos en un año. Y estamos hablando de que tienen servicio médico además. Y entonces estamos hablando de una gran derrama económica en los municipios. Entonces, sumando otra vez el esfuerzo de sociedad civil y los recursos de federación, estado y municipio, pues claro que la alternativa de la construcción es algo esencial para que en tiempos de crisis económica volvamos a mover y a detonar el motor de la economía. ¿Ya no hay moche con los empresarios y las constructoras? Buen punto. Absolutamente no. En la confianza de que estamos dando el dinero directamente a los municipios, para precisamente dentro del esquema de confianza, y que a nadie le tiemble la mano ahí como para meterla al cajón, pues en ese ánimo de transparencia. Cuando licitamos, está la función pública, está un dictamen de obras públicas, tenemos un comisario, un órgano interno de control, pero lo hacemos por convicción. Pero además, buscamos un recoveco de la ley y estamos permitiendo que sin licitar nosotros directamente el dinero vaya a los municipios, porque sabemos que eso va a ser y se va a convertir en la posibilidad de que miles y miles de personas tengan la oportunidad de llevar un alimento a la mesa de sus hogares. Oye, es muy interesante lo que mencionas. Bueno, me parece que ha sido una plática muy provechosa, pero a mí de las cosas que más me han llamado la atención es la vivienda esta ecológica, la vivienda sustentable, la cual en lo que es lo que llamamos el centro del país, sí hemos escuchado hablar de ella, por supuesto, pero no estamos tan familiarizados, es de verla face to face, es decir, verla en vivo. Y en algunos estados de la República, concretamente lo que tú estás mencionando, en Chihuahua, sí están más familiarizados. Es decir, la gente sí le está aceptando, tiene ciertas resistencias, digo, a lo mejor pueden ser naturales porque algunos sectores la pueden desconocer, como es el caso de la zona centro del país. Bueno, mira, aquí hay mucha reticencia por parte de los empresarios, porque yo al hacer vivienda térmica, por ejemplo, modular,
o bien con adobe térmico, que usamos tierra, arcilla, cal y poquito cemento, pues obviamente hay grandes industrias que no les conviene que así sea, porque usan menos varilla, usan menos cemento y usan menos insumos. Que acaba el negocio. Empresarios, Que acaba el negocio de ellos, ¿no? de unos cuantos, pues aquí se trata, en el buen sentido de la palabra, repartir el negocio entre muchos, fortalecer a la pequeña empresa y hacer que el dinero pues se reparta entre miles de pequeños empresarios en lugar de concentrarlo en 5 o 10 que por generaciones dominan los mercados locales en los diferentes estados. Luego, cuando la gente le tiene miedo, por ejemplo, al bloque térmico comprimido, como le llevamos al adobe, cuando ven la casa terminada, cuando se meten y ven que afuera hace 36 grados de temperatura y adentro 24, o cuando le digo a la gente parral, con el ahorro en agua, en luz, en gas, ustedes van a pagar la mensualidad. Entonces empieza la aceptación del producto. Y algunas veces le planteamos a Edna Vega, la directora de Conavi, que si las adoberas que nosotros tenemos, que te fabrican entre 200 a 400 adobes por hora, es decir, si trabajan 10 horas, pues te pueden producir entre 3,000 a 4,000 adobes por hora, por día. Puedes hacer 1 o 2 viviendas diariamente. Les decía que si estas adoberas que tenemos en Chihuahua las metemos en toda la zona de reconstrucción de alrededor de 6 estados que fueron afectados por el sismo de hace 3 años, yo le aseguraba que en menos de un año terminaríamos con esa problemática que tienen en esos estados, generaríamos empleo, pondríamos a trabajar a los beneficiarios, saldrían más baratas y saldrían de muchísimo mejor calidad y en un menor tiempo mucho más rápido, que como lo que ha sucedido, pues que no han podido terminar con los daños del sismo de hace algunos años. De acuerdo. Ahora, ¿qué tal? Ricardo, perdóname, vamos a la última Sí. pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Regresamos. Hola, yo soy Yulima Cardona y nos veremos a partir del 9 de julio todos los jueves a las 11 de la mañana por aztele.tv. Mamá 360 es un espacio creado para ti, porque sabemos que la paternidad no es sencilla, pero es algo increíble. Te esperamos. Bueno, amigos, regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos conversando con Carlos Borruel, que es el titular de la COESBI, que es el organismo dedicado a la construcción de vivienda, sobre todo vivienda para gente de escasos recursos. Ya en este último bloque, mi querido Carlos, en esta recta final, yo te quiero preguntar, después de todo lo que hemos platicado y después de toda la experiencia y de todo lo que has hecho como funcionario público, como candidato, ¿volverías a competir? ¿Está en tus planes buscar la candidatura al gobierno del estado de Chihuahua? Totalmente, totalmente. Aquí hay un gran temor de que Morena pueda ganar la gubernatura del estado. Y creo que a cualquier gobierno y a cualquier democracia le convienen los contrapesos. Y entonces yo he planteado ya en algunos sectores que se me han acercado a platicar con alcaldes de todos los partidos, con sociedad civil, con sindicatos, con obreros, que es una red impresionante que tenemos por todas las ciudades del estado, la gente que atiende un mercado una tiendita de abarrotes. Hemos estado platicando con todos ellos y sí hablamos de la necesidad de una gran coalición social, un movimiento ciudadano que trascienda a los partidos y que nos permita ganar la próxima elección. Al mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador le convendría tener contrapesos, porque cuando el poder es absoluto, el poder corrompe. Y aquí vale la pena escuchar los diferentes puntos de vista, vale la pena también ver las estrategias distintas que puede usar cada gobierno para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo social. Y como yo les he dicho, tu servidor de ustedes, va a ser la tercera vía en la próxima elección de 2021. Y también les digo, Pancho Barrio, que fue gobernador de Chihuahua, fue gobernador la segunda vez que compitió. El propio Javier Corral contendió en el 2004 y posteriormente en el 2016 ganó a la segunda vez. Y yo lo que digo en la población, y ha tenido buen eco, y ha tenido buena penetración en el mensaje. La segunda es la buena. La segunda es la vencida. Y vamos por la segunda, y va a ser la vencida,
y se los digo de manera muy honesta, muy sincera, va a ser con toda la intención y además hacerlo realidad de hacer un buen gobierno que termine con el tema de la deuda pública. Y aunque la deuda pública es algo que luego la gente no lo ve tan importante, pues yo les comento que la deuda pública implica que como el dinero no alcanza, entonces suben los servicios, suben los impuestos, en lugar de buscar, de apretar el bolsillo de los ciudadanos, que mejor exploremos oportunidades de ampliar las fuentes de ingreso sin necesidad de subir impuestos, de bajar el gasto público, de eliminar la corrupción, y algunas alternativas que hemos ido desarrollando pues a través del tiempo, de la experiencia que he tenido en cargos públicos, en un libro que escribí hace 2 años, donde hablo cómo en el servicio público, en todo el país, se cobra el 5% del predial, y que hay un 95% del predial en el país que no se cobra, que es una mina a flor de tierra, y que si lo cobráramos ese predial, pues no tendríamos que aumentar el impuesto año con año. Claro. Y que si cobráramos ese impuesto, sería un ingreso extraordinario de alrededor de 400,000 millones de pesos, cuando en este momento hablamos que la deuda de estados y municipios es de 600,000 millones de pesos. Con el tan solo hecho de actualizar el padrón, pudiéramos generar fuentes de ingreso impresionantes sin necesidad de subir impuestos. Y una segunda propuesta que hice al presidente López Obrador es sacar a los bancos de la deuda pública que tienen estados y municipios, porque en el caso del gobierno del estado de Chihuahua, en los primeros 3 años se pagaron alrededor de 13,000 millones de pesos nada más de interés, más aparte del capital. Lo que yo estoy proponiendo es crear un fideicomiso a nivel nacional, donde así como se hace un fondo emergente para el tema del sismo, pues que se haga un fondo emergente para el tema de la deuda pública, donde aporta el gobierno federal y donde aportan los estados también, que el primero o segundo año se pague la deuda de 2 o 3 estados y que los ahorros de intereses reingresen o se ingresen a ese fideicomiso y que al siguiente año se le pague a otro estado la deuda pública hasta terminar sin pagar intereses y malgastar tantos miles y miles de millones de pesos como se hace en la actualidad. Muy bien. A ver, a mí me interesa saber lo siguiente. ¿Cómo ven los chihuahuenses la administración panista de Javier Corral en su conjunto? Y te lo pregunto así por lo siguiente. En lo que es el centro, a Javier Corral se le ve, bueno, por lo menos, al menos esa es mi percepción y la percepción de mucha gente de que vivimos aquí en la Ciudad de México y que hemos visto de cerca a Javier Corral. Se dice que Javier Corral es el hombre más progresista de Acción Nacional, es decir, lo ven como un izquierdoso en un partido como un PAN. Pero lejos de verlo mal, lo ven bien, porque lo ven como un hombre crítico, un hombre combativo, un hombre que no se deja, y eso obviamente le ha ayudado para proyectar un liderazgo. Inclusive recuerdo que en su campaña, en lo que fue su segundo intento, bueno, muchas figuras de izquierda se volcaron en apoyar a Javier Corral. En los primeros meses de la administración del presidente López Obrador, la verdad es que lo veía con muy buenos ojos, con respeto. Yo no sé cómo vaya la relación ahora, me imagino que sí hay respeto, por supuesto, pero me parece que había buena empatía entre ellos. Entonces, te pregunto todo esto, y en este contexto, ¿le va a alcanzar a Acción Nacional para ganar la siguiente gubernatura con todo este hándicap? Refrendar el triunfo. Exactamente. Bueno, Javier Corral es de los hombres del PAN, que dicen que a la izquierda hay que rebasarla por la derecha. Y ha sido un hombre muy abierto, siempre con una mentalidad de ir sumando liderazgos buenos, interesados por el bien común, por consolidar pues la calidad de vida dentro de una sociedad. Y eso, claro que le ha reforzado mucho como persona, como político y hoy como gobernador. Yo creo que en este momento los números le alcanzan al PAN para refrendar la gubernatura, pero que tenemos que cuidar varios aspectos. Uno, pues que se conserve la unidad en el PAN, que luego en cada proceso amenaza o bien se fractura la vida institucional dentro del PAN y eso termina por afectar. 2, que todavía, y eso hay que decirlo, porque como chihuahuense me preocupa más allá de ser panista, que hay todavía algunos actores del duartismo que están incrustados en otros partidos políticos. ¿En Morena? No. Bueno, en Morena, y por ahí andan algunos actores
que aparecieron dentro de actores del PAN, que aparecieron dentro de la nómina duartista, y que yo espero que en las próximas semanas se den a conocer estos nombres de personas que, bueno, pues tuvieron una muy buena relación con César Duarte, fueron cómplices del despilfarro de recursos que hizo Duarte. Hay alguna gente, exfuncionarios en la cárcel por el dinero que dio César Duarte para comprar el favor de políticos de todos los partidos. ¿Y nos puedes adelantar algunos nombres de algunos panistas? ¿Perdón? ¿No nos podrías adelantar algunos nombres de los panistas que estuvieron en la nómina de Duarte? Están ahorita en una carpeta de investigación y muy probablemente, bueno, pues yo esperaría que se aplique la operación Justicia Chihuahua, porque no podemos permitir por ningún motivo, bajo ningún cálculo político, que el duartismo regrese a Chihuahua. Y yo soy convencido, porque lo veo, que hay algunos resabios del duartismo que aún sueñan con que regrese el emperador, el César, como se hace llamar, aquí a Chihuahua, pero vemos una gran mayoría de la comunidad de la sociedad chihuahuense que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para garantizar que ese regreso sea, como lo decíamos al principio, con un traje a rayas y detrás de los barrotes de una cárcel. Y danos la primicia. Danos la primicia, Carlos. ¿Quiénes suenan por ahí de los panistas que anduvieron ahí dobleteando, cobrando en la nómina del exgobernador? Vienen a gobernar en distintos cargos de elección popular, pero sí te reitero, la secrecía de las investigaciones, pues demanda que ahorita seamos con ese tema. Pero de que los hay, los hay. Y los estamos combatiendo con trabajo, y nos están combatiendo con algunas campañas mediáticas de difamación. Con grillas. Grilla, pero el trabajo era de matar la grilla. Muy bien, estamos a 2 minutos y medio ya de terminar el programa, y nos gustaría mucho que le dieras un mensaje, sobre todo a todos los chihuahuenses que te van a ver en esta entrevista, y que seguramente están muy interesados en el tema de vivienda, y que seguramente están muy interesados en la vida política de su estado, porque sabemos que hay mucha gente, por supuesto, interesada en todos estos temas, y es importante que te escuchen y que sepan por qué deben de seguir confiando en ti. Bueno, yo les voy a comentar en el plan de infraestructura 2019-2021, el gobernador prometió construir 2,000 viviendas nuevas y ampliar otras 4,000. Hoy, a un año y medio de que concluya la administración, de llegar a esa meta que se planteó el gobernador, no solamente hemos rebasado la meta de 2,000, ya llegamos casi a las 2,500. El gobernador prometió 600 viviendas, ampliaciones. Hoy llevamos más de 4,000. ¿Y cuál es el compromiso de un servidor y el compromiso del gobierno de Javier Corral? Seguir multiplicando la obra pública de vivienda, de salud, de hospitales, de carreteras, en todos los sentidos, que le den a Chihuahua y que lo marque como un estado competitivo en todo el país. Y como no ha sido el pretexto desde el inicio del gobierno, que no lo sea en el cierre, el tema financiero. No ha habido dinero, hay una enorme deuda pública, pero sin embargo, con ingenio, con pasión, con refinanciamiento, con creatividad, con ingeniería financiera, hemos logrado hacer lo que en muchos sexenios no se había hecho, y ese compromiso es mantenerlo hasta el último día de la administración. Bien, Ricardo, 30 segundos. 30 segundos nada más, 40 segundos nada más, agradecerte esta entrevista, mi querido Carlos, y te deseo mucho éxito en tu candidatura. Sobre todo preguntarte, ¿esta alianza o este movimiento ciudadano incluiría a Acción Nacional, Morena, a todos los partidos políticos? Incluyendo a muchos priistas que se sienten huérfanos y que sienten, más allá del PRI, que la gubernatura de César Duarte es motivo de vergüenza para ellos, y que de ninguna manera debe regresar a Chihuahua. Y hay una gran masa, pues, o grandes, mucha gente dentro del PRI que está dispuesta a sumarse a este gobierno de coalición. Muy bien, no se diga más. Sin duda vamos a tener noticias tuyas muy pronto acerca de esta propuesta que mencionas. Que así sea. Un abrazo, Miguel, un abrazo, Ricardo. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Carlos, y gracias por supuesto a todo este gran auditorio que nos vio aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztele TV.
Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. Aztele.tv.